Jesús García, que es uno de los periodistas que ha estado más al tiro con respecto del caso en contra de Genaro García Luna, hace un hilo de Twitter para explicarlo un poco mejor. Dice: el abogado César de Castro quería que el rey Zambada dijera que había dado $7 millones a Gabriel Regino para una supuesta campaña de AMLO contra Vicente Fox. Según era para una campaña, pero no de López Obrador, dijo el rey, quien reclamó al abogado de García Luna que quisiera decir algo que no había dicho. Hay que recordar que Jesús García está dentro de la corte, entonces él tiene acceso, pues, a las declaraciones de primera mano. 3. Tras la insistencia de Castro, la fiscal lanzó objeción. El juez Kogan hizo una reunión con las partes y el abogado de García Luna dejó el tema por la paz. Nada sobre AMLO, pero sí se menciona a Regino, a Gabriel Regino. De Castro continuó el interrogatorio exponiendo inconsistencias del rey Zambada en sus múltiples declaraciones con fiscales para distintos casos. O sea, ya que no pudo meter los capiés de López Obrador, entonces hay que destrozar la credibilidad del testigo. El rey decía no recordar algunos detalles sobre los sobornos a García Luna. La defensa insistió con el rey y cerró. ¿Es cierto que usted no tiene nada para corroborar que le pagaba dinero a García Luna? ¡Objeción!, lanzó la fiscal. El rey reconoció que no tenía documentos, o sea, ya no tiene caso preguntarle eso. Pues, y es normal, ¿a poco creen que... A ver, García Luna, fírmame aquí este recibo por 3 y luego por $2 millones, ¿no? A ver, recibo por concepto de protección, pues no, esas cosas no existen. La fiscal Sarita Comatiredi estaba enfurecida al redirigir el cuestionamiento. Le temblaba la mano. El juez tuvo que pedirle que hablara despacio. Cuestionó a el rey si siempre exponía un hecho de la misma forma y dijo que no. 7. Tras calmarse, la fiscal lanzó varias preguntas que dirigieron a el rey a exponer ante el jurado cómo las entrevistas con fiscales para distintos casos cambian de la presión de hablar de sobornos a García Luna, alguien con poder. O sea, como que se puede confundir por el tipo de información que se maneja y por el tipo de persona del que habla. Y un tuit del hilo dice: ¿tiene usted duda de que pagó sobornos a García Luna?, lanzó la fiscal. Contesta el rey: claro que no, estoy seguro. Remató el rey Zambada. Seguirá el cuestionamiento. O sea, no tiene ninguna duda. El rey Zambada no le pagó $7 millones a López Obrador para una campaña en contra de Vicente Fox. Se menciona el nombre de Gabriel Regino, quien, dicho sea de paso, ya salió a desmentirlo, por supuesto. Y luego, por si lo anterior no fuera suficiente, César de Castro, al verse acorralado y estar contra las cuerdas por la soberana estupidez de haber dicho en una tribuna que millones de mexicanos estamos siguiendo que López Obrador compitió contra Vicente Fox, pues ya cuando dijo eso, se le cayó el argumento completo. ¿Qué sigue? Pues hay que destrozar la credibilidad del testigo. Y es cuando Sarita Comatiredi se encabrona y dice: no, man, espérame tantito. Ya, el rey ya declaró y esto. O sea, lo que trataba de hacer César de Castro es someter a el rey Zambada a una presión psicológica para hacerlo titubear a equivocarse. Por eso es que Sarita Comatiredi estuvo objetando constantemente, se molestó demasiado y decide cuestionar de otra manera al rey Zambada con esta última pregunta, y la voy a volver a poner. ¿Tiene usted duda de que pagó sobornos a Genaro García Luna? Y dijo el rey: claro que no, no tengo duda. Pues no, que no tiene duda, estoy seguro. Y esto es muy importante. Esto es muy importante porque, pues, con eso tiran por completo el intento de César de Castro de desprestigiar al testigo. Ahora, se sigue el juicio, terminan las actividades y entonces, obviamente, todos los comunicadores que estaban ahí adentro, pues corren hacia afuera, porque tienen que preguntarle a César de Castro qué pasó allí, de dónde sacó la información de que López Obrador había competido en una campaña presidencial en contra de Fox. Ese es el principal meollo del asunto. ¿De dónde saca la información? ¿Por qué lo dijo? ¿Trató de engañar
trató de engañar a la corte. O sea, y se lo dicen derecho. Una estrategia de la defensa es mentir. Entonces, vamos a ver lo que dijo. Me gustó este video que subió este compañero @bien informado_bien. Porque lo subtituló. Es importante el subtitulado porque hay algunas declaraciones en inglés y hay otras que, como van a paso veloz en la calle, no se alcanzan a escuchar con mucha claridad, sino hasta que le pones mucha atención. Entonces, amigas y amigos, vamos a ver estas declaraciones de César de Castro, donde lo cuestionan el reportero del Canal 14 y Vicente Serrano, titular del espacio de Sin Censura, sobre las declaraciones del presidente de Castro sobre el presidente López Obrador, insinuando que el rey Zambada le había pagado al hoy presidente de la República $7 millones. Vamos a ver cómo lo dijo de Castro. En una corte, ¿por qué aquí no? Parte de corte. Abogado, ¿no se va a disculpar con el presidente de México por sus dichos ayer con el rey Zambada? Yo no sé qué él está diciendo. Did you lie? ¿Usted lo lie? Did you lie about the president? Did you lie about the president of Mexico? I didn't testify in court. ¿Usted mintió en la corte? I asked a question based on information I had received. That's all I did. Where did you get that information? Where do you think I get my information? Where do you think I get my information from when I ask questions? Con todo respeto, que no se detenga, que me pareciera que confirma que están mintiendo. ¿Que quién está mintiendo? Usted mintió sobre el presidente López Obrador. Dice el presidente en la conferencia hoy que usted mintió. I don't care what the president says. I don't live in Mexico. ¿Por qué no te importa? ¿Es el presidente de México? ¿Mintió en la corte? Dice, sí declaró en la corte porque formó parte de la corte. Ah, le pregunta, ¿por qué declaró en la corte y aquí no? Dice, porque formó parte de la corte. Y le dice, abogado, ¿no se va a disculpar con el presidente de México por sus dichos ayer sobre el rey Zambada? Y entonces se hace tarugo, ¿no? No sé qué tú estás diciendo, así como sin hablar español. Lo hemos escuchado varias veces hablar español. Y entonces Vicente Serrano, que es la voz que se escucha, le pregunta en inglés. Y pues ya no le queda otra, ¿no? Dice, ¿usted mintió en la corte? Me pregunta si yo mentí. ¿Usted mintió sobre el presidente de México? Yo no testifiqué en la corte. Dice, usted mintió en la corte. Solamente formulé una pregunta basada en la información. Basada en la información que yo recibí. Eso es todo lo que hice. Y es donde viene la duda razonable. Ahí está la pregunta. ¿De dónde recolectó esa información? Y contesta de Castro, ¿de dónde crees que yo obtuve esa información? O sea, le regresa la pregunta con otra pregunta. Es una forma muy diplomática de decirle pendejo. ¿De dónde crees que obtuve la información? Cuando necesito formular preguntas, pues como diciéndole, güey, pues si necesito formular una pregunta, pues me voy a mis notas y me voy a las evidencias. Pero la pregunta no es de dónde la tomó literalmente, sino quién se la hizo llegar. Y luego viene los constantes cuestionamientos de que si está mintiendo y si es una estrategia de la defensa, ¿no? Y viene la pregunta. Dice el presidente en la conferencia que usted mintió, dice, no me importa lo que el presidente dijo porque no vivo en México. O sea, esto es importante porque es una actitud muy hasta racista. No me importa, y que como ahí está en pausada, no me importa lo que diga el presidente de México porque yo no vivo en México. Ahora imaginen el mismo escenario, pero imagínenlo en México, con un abogado mexicano sobre el presidente de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que estaría pasando? ¿Qué se estaría diciendo sobre el abogado que preguntó eso en un juicio en México, el presidente gringo? Estaríamos ahorita hablando de un conflicto diplomático a gran escala, porque ¿cómo un abogado mexicano sin pruebas acusa a Joe Biden de NARCO? Pues no. O de haber recibido dinero del NARCO para su campaña presidencial en contra de, por ejemplo, de George Bush. Y pues todos sabemos que Joe Biden nunca compitió por la presidencia de los Estados Unidos en contra de George Bush. Pues no. Ese es el enorme y gigantesco problema de Castro, que dijo que López Obrador compite por la presidencia contra Vicente Fox y que está afirmando que el testigo, sea el rey Zambada, dijo en otro juicio que pagó a Gabriel Regino para López Obrador $7 millones. Lo cual
es mentira. Ya también por ahí estaban rolando, estas sí no las hallé, pero las veía en el transcurso de la semana, las transcripciones del juicio del Chapo Guzmán, donde se especifica que nunca entregó dinero a López Obrador. También le intentan hacer una pregunta del tipo al rey Zambada con respecto del caso del Chapo Guzmán. Y ahí también dijo que no, que él no pagó para una campaña de López Obrador. No, que sí dio lana para una campaña. En este caso sí dijeron a quién, a Gabriel Regino, pero no se sabe quién. Aunque Gabriel Regino ya sabía decir que no es cierto. Pero bueno, esa es otra parte de la historia. Ahora, ¿qué dijo el presidente López Obrador al respecto? Porque esto es importante.